El mercado de valores es el lugar donde se negocian distintos activos financieros. Existen dos tipos de mercados principales dentro de una bolsa de valores. Estos son el mercado de deuda y capitales. Sus características son distintas, ya que en deuda sabemos por lo regular cuánto obtendremos al invertir nuestro dinero, ya que se compran títulos a una tasa determinada. Por el contrario, en el mercado de capitales podemos adquirir instrumentos en los cuales no sabremos qué rendimiento vamos a obtener. Esto hace que este tipo de mercado sea muy dinámico por naturaleza, por eso es llamado mercado de renta variable. En en la renta variable, el precio de los instrumentos se va a determinar por la oferta y la demanda del mercado. Este mercado se mueve por diversos factores, entre los que se destacan los sucesos que se presentan en el entorno económico. Por ejemplo, el movimiento en los tipos de cambio, tasas de interés, crecimiento económico, inflación, empleo, etcétera. Otro factor importante que mueve el precio de la acción es la situación financiera de la empresa. Digamos que si esta es óptima, los precios de las acciones tienden a subir. Por el contrario, si las finanzas de una compañía pasan por un mal momento, el precio de la acción baja. Otro factor que afecta a las acciones tiene que ver con lo político y lo social en un país, como por ejemplo la época electoral, si hay alguna huelga, conflictos bélicos o desastres naturales. El principal instrumento de renta variable son las acciones de empresas. Los títulos representan una parte alicuota proporcional de la compañía. Algunas series accionarias otorgan derecho corporativo y patrimoniales. También hay empresas que pagan dividendos a sus socios. Otros instrumentos altamente negociados en la renta variable son los ETFs, que replican índices accionarios, commodities o alguna divisa. Por ejemplo, hay ETFs que se replican el movimiento de S&P 500. En los últimos años surgió otro instrumento que ha tenido mucho éxito entre los inversionistas y son los fideicomisos en bienes raíces, mejor conocidos como fibras. Estos son fideicomisos encargados de rentar y administrar un portafolio de bienes inmuebles, por ejemplo, como condominios residenciales, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, entre otros. Este instrumento, la ganancia se obtiene a través de la renta de los bienes raíces y del precio pues, del instrumento. En las características del mercado de renta variable tenemos la ley de circulación, que son títulos nominativos que convierten a su poseedor en copropietario de la empresa sobre la parte proporcional que las acciones representan de las pagadas y en circulación. Son libremente negociables en la bolsa de valores donde la compañía pues tenga inscritas sus acciones. Tenemos otra característica del valor nominal, que representa el valor proporcional de la acción en el capital pagado de la sociedad, es decir, el valor en libros de la acción en el momento de constitución de la sociedad, salvo que se haya autorizado una participación o unificación de acciones. El vencimiento, aunque la fecha establecida en la escritura de constitución para la disolución de la sociedad determina un plazo de vencimiento para estos títulos, para efectos de negociación en bolsa se asume un periodo indefinido para su maduración. El rendimiento de las acciones está compuesta por tres factores principales, a saber, está el primero, que es la rentabilidad por valorización. Es el rendimiento obtenido cuando el precio de venta de una acción para un periodo determinado es mayor o menor que el precio al cual fue adquirida. Se determina por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. La rentabilidad por dividendos
resulta de la razón entre los dividendos pagados durante el tiempo en que se mantuvo la acción y el precio en el que se adquirió la acción. Por derechos de suscripción, radica básicamente en que al comprar nuevas acciones que emita la sociedad o emisión primaria, ejerciendo el derecho preferencial de suscripción, puede ocurrir que en alguna ocasión el precio que se paga por la acción sea menor que el precio al cual se podría comprar la acción en el mercado de valores. La liquidez tienen liquidez en el mercado de valores dependiendo de su frecuencia de negociabilidad, la cual se mide respecto al índice de bursatilidad o de liquidez bursátil para estos documentos. Es decir, la relación entre las acciones transadas en un periodo y las acciones pagadas y en circulación de la sociedad. Tratamiento fiscal. Normalmente el rendimiento por dividendo no constituye renta ni ganancia ocasional para quien lo recibe. Cuando se obtiene utilidad, proviene de la enajenación de acciones realizadas a través de una bolsa de valores. Esta no constituye renta ni ganancia ocasional en acciones de alta y media bursatilidad. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos valores de renta variable? La bolsa admitirá como miembros del mercado a todas aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que tengan la calidad de intermediarios de valores debidamente inscrito en el Registro Nacional de Actores del Mercado de Valores. Igualmente podrá admitir el Banco de la República, Ministerio de Hacienda y el Reglamento de Mercados Derivados. Digamos que en Colombia las entidades que ofertan este tipo de títulos valores están los establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos, pensiones y cesantías, compañías de seguros, sociedades administradoras de inversión, sociedades comisionistas independientes de valores, Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, entre otras. Los riesgos que puede presentar una inversión de este tipo de títulos valores. Uno de los mayores riesgos de esta operación financiera es perder el capital de inversión. Por esta razón resulta importante contar con un portafolio de inversión de renta fija con riesgo moderado, lo que permitirá compensar la inestabilidad de las inversiones en renta variable. Otro factor de riesgo es invertir todos los ahorros y capital en un solo producto de inversión y en una sola empresa. Esto se debe a que los movimientos de las acciones de las empresas en la bolsa son impredecibles, perdiendo todo lo invertido. Según diversos estudios, diversificar la cartera de inversión ayuda a que el riesgo sea manejable. Para contrarrestar los efectos negativos, se puede empezar por una cartera diversificada e invertir a largo plazo con el perfil de riesgo adecuado. Ejemplos de títulos valores. Pues digamos que en la bolsa de valores están las acciones, el mercado Forex, de trader profesional, fondo de inversiones, cuentas de ahorros, entidades especializadas. Los productos que se mueven en la bolsa son las acciones. Las características es un título o valor que se convierte en una inversión rentable dependiendo de los resultados del negocio y de la empresa. Este producto se puede negociar libremente en el mercado por intermediarios autorizados de la bolsa de valores. Estas personas gestionan por el comprador o accionista a cambio de una comisión por la venta o compra de las acciones. El mercado Forex es el lugar en donde se intercambian las más importantes divisas o monedas del mundo. Forex es el mercado de inversiones más grande en cuanto a la cantidad
cantidad de transacciones y dineros que mueve diariamente. Este espacio virtual funciona pues las 24 horas del día y allí participan las más importantes entidades bancarias del mundo, empresas, bolsas de valores, fondos de pensiones e inversiones privadas. Fondo de inversiones. El fondo de inversiones es una cantidad determinada de dinero de personas naturales que reúnen objetivos de inversión afines entre sí. Estos fondos son administrados por profesionales de las finanzas, quienes velan por lograr el objetivo de los inversores y alcanzar una buena rentabilidad de los activos invertidos. Cuentas de ahorro. La cuenta de ahorro que están en los bancos pueden ser indexadas por su rendimiento a precio de metales como el oro o los recursos naturales como el petróleo. ¿Cómo saber el comportamiento de la renta variable? El comportamiento del mercado de renta variable se mide mediante un índice accionario. Es una muestra de las empresas con mayor bursatilidad en una bolsa de valores, es decir, las más negociadas. Todos los días pues como vemos en los noticieros, páginas especializadas o en la sección financiera de un periódico, podemos revisar cómo se ha comportado el mercado accionario. De Gracias. ejemplos para la inversión variable, queremos hablar sobre los tipos de acciones que pueden generarse por la Bolsa de Valores de Colombia, por el mercado global colombiano o por el mercado integral latinoamericano. De este queremos armar o proponer un fondo compartido. De este tenemos, o pues en comparación a otra empresa, hay un plan de bajo costo, que hay mutuas de aporte serenidad, de aporte evolución, aporte equilibrio y aporte flexibilidad. La idea es que personas que no tengan la suficiente cantidad de dinero puedan generar este aporte y participar en los diferentes tipos de actividades. Aparte de ello, tenemos unos planes de más riesgo que muestran un poquito más de accesibilidad o de ganancia y un riesgo de 6 de un número de 1 a 7, siendo 7 más riesgoso, 1 menos riesgoso y teniendo una mejor calidad para el proceso.